Miguel y Gabriel, los gemelos de 7 años del multimillonario Rubén Mendoza, nacieron completamente ciegos. Durante 7 años vivieron en la más absoluta oscuridad. Los mejores oftalmólogos del mundo sentenciaban: es imposible, nunca verán. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Rubén ya había gastado 15 millones de euros en tratamientos. Nada funcionaba. Los niños vivían en una depresión sin esperanza, hasta que Isabel Santos, una humilde empleada del hogar de las afueras de Madrid, llegó a trabajar a la mansión. 2 horas después, hizo algo que sumió a todos en el pánico. Los niños se pusieron a gritar: «¡Papá! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz!». Rubén se desmayó en el acto. No podía creerlo. Sus hijos reaccionaban a la luz por primera vez en su vida. Pero, queridos amigos, lo que esta empleada del hogar descubrió sobre el verdadero estado de los niños os pondrá furiosos. Los médicos habían mentido, y el método que ella utilizó era tan simple que cualquiera podría haberlo intentado. ¿Qué pasó después? Os garantizo que vais a llorar. Preparad los pañuelos. El silencio que se cernía sobre la mansión Mendoza era ensordecedor. Rubén observaba desde la ventana de su lujoso despacho el jardín perfectamente cuidado, pero sus ojos no veían la belleza de las rosas en flor. Durante 7 años, el nacimiento de Miguel y Gabriel había convertido su vida en una búsqueda desesperada de un milagro que parecía cada vez más inalcanzable. La muerte de Marina durante el parto de los gemelos había dejado un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Pero peor que la pérdida de su esposa era ver a sus hijos encerrados en un mundo de oscuridad total. Los bebés que deberían haber traído alegría a la casa no hicieron más que confirmar un diagnóstico devastador: ceguera total congénita. Rubén hojeaba los papeles sobre su escritorio de caoba. Informes médicos que se acumulaban recordándole su impotencia. 15 millones de euros gastados en clínicas especializadas, tratamientos experimentales, operaciones en Europa, consultas con los mejores oftalmólogos del mundo. Todos llegaban a la misma cruel conclusión imposible. Un sonido ahogado de sollozos subía desde el piso de arriba. Miguel y Gabriel pasaban sus días encerrados en su habitación, aislados del mundo, sin mostrar interés por los juegos ni por ninguna otra actividad. Las niñeras especializadas que Rubén había contratado nunca se quedaban mucho tiempo. Llegaban llenas de esperanza y nuevos métodos, pero abandonaban rápidamente ante la dura realidad de la situación. Rubén cerró los ojos y se masajeó las sienes. A sus 38 años parecía haber envejecido 20. Su empresa tecnológica seguía prosperando, pero el éxito financiero había perdido por completo su sentido para él. ¿De qué servían miles de millones si no podía ofrecer a sus hijos lo más elemental que todo niño merece: la capacidad de ver el mundo? El interfono sonó interrumpiendo sus oscuros pensamientos. La voz de la secretaria resonó en el despacho. «Señor Mendoza, la candidata para el puesto de empleada del hogar ha llegado. La señora Isabel Santos está aquí para la entrevista». Suspiró pesadamente otra empleada para limpiar la casa. Al menos, esta no prometía curar a sus hijos como algunas lo habían hecho. Rubén se levantó de su sillón de cuero y se ajustó el traje azul marino. Había que mantener el orden en la casa, aunque su vida personal fuera un caos. Al bajar la escalera de mármol blanco, Rubén oyó con más claridad los llantos insistentes de los gemelos. Ese sonido le atravesaba como puñaladas. ¿Cómo podía un padre acostumbrarse al sufrimiento de sus propios hijos? ¿Cómo aceptar que seres tan jóvenes estuvieran condenados
a una vida llena de limitaciones y dependencia. En el vestíbulo de entrada se encontraba una joven que sostenía una simple carpeta de documentos. Su pelo negro estaba recogido en una cuidada cola de caballo. Su ropa era modesta, pero estaba bien cuidada. Su postura irradiaba determinación, una cualidad que Rubén raramente notaba en los candidatos que acudían a su casa. Pero ella no sabía que su llegada a esa mansión estaba a punto de cambiar para siempre el destino de toda la familia. Isabel Santos se ajustó nerviosamente la correa de su bolso, esperando en la entrada de la mansión. A sus 26 años había trabajado en muchas casas, pero nunca en una tan majestuosa. Las columnas de mármol y las lámparas de cristal contrastaban fuertemente con la sencilla casa donde había crecido en las afueras de Madrid. Cuando Rubén Mendoza bajó la escalera, Isabel sintió el peso de la tristeza que emanaba de aquel hombre. Incluso con su traje caro y su porte de hombre de negocios, era imposible no notar las profundas ojeras bajo sus ojos y la expresión de derrota en su mirada. Se había informado sobre él antes de la entrevista. Uno de los empresarios más prósperos del país, que apenas aparecía en público desde el nacimiento de sus hijos. Señora Santos. Rubén le tendió la mano formalmente. Soy Rubén Mendoza. Gracias por venir. Es un honor para mí, señor. Mendoza, respondió Isabel, con voz firme pero respetuosa. Estoy muy interesada en este puesto. Se dirigieron a un pequeño despacho más aislado. Rubén hojeó rápidamente su sencillo currículum. Veo que tiene experiencia en la limpieza de residencias. La casa es grande y requiere atención al detalle. 3 plantas, 12 habitaciones, una biblioteca, despachos. En ese momento, les llegó un sonido, el llanto de un niño prolongado y triste, como si viniera de las profundidades de la casa. El corazón de Isabel se encogió de inmediato. Como madre que había perdido un hijo pequeño, reconoció ese llanto. No era de capricho ni de hambre. Era pura tristeza. Rubén interrumpió la conversación y cerró los ojos un instante como si ese sonido fuera una tortura física. Mis hijos, murmuró más para sí mismo que para ella. Los gemelos, 7 años, tienen necesidades especiales. Los llantos continuaron, e Isabel tuvo que contenerse para no preguntar si podía ayudar. Había en ese sonido algo que tocaba todos sus instintos maternales. Solo están ustedes 3 en la casa, señor. Sí, su madre falleció en el parto. La voz de Rubén se tiñó de años de dolor no vivido. También hay una niñera especializada que se ocupa de ellos durante el día, pero no tendrá que preocuparse por eso. Su función será estrictamente la limpieza de la casa. Isabel asintió, pero no podía quitarse ese llanto de la cabeza. Había una especie de urgencia, como si los niños pidieran algo que nadie podía darles. ¿Puedo preguntar si están bien de salud? Rubén dudó antes de responder. Son ciegos. Ceguera total. Los mejores médicos del mundo ya los han examinado. Su voz se hizo más baja, casi un susurro. No se puede hacer nada. El corazón de Isabel se aceleró. La ceguera infantil era un tema que conocía bien. Su hermano pequeño había nacido con una pérdida de visión parcial, y ella había pasado toda su adolescencia estudiando métodos especiales para ayudarlo. Cuando él murió en un accidente a los 15 años, Isabel se juró utilizar todos sus conocimientos para ayudar a otros niños si se presentaba la ocasión. Entiendo, dijo suavemente. Debe ser muy difícil para usted. El puesto está bien remunerado, cambió bruscamente de tema Rubén. 3.000 euros a la semana, fines de semana libres. Solo necesito que mantenga la casa impecablemente limpia y que no interfiera en la rutina de los niños. La niñera se ocupa de eso.
Isabel necesitaba desesperadamente ese trabajo. Las facturas se acumulaban en casa y su madre dependía de sus cuidados. Pero algo más grande que la necesidad económica la impulsaba en ese momento. «Acepto el puesto, señor Mendoza». «Excelente. Puede empezar mañana por la mañana». «Ah, Isabel». Rubén se detuvo en la puerta. «Es importante que entienda. Mis hijos ya han sufrido bastante. No quiero que nadie les dé falsas esperanzas». Al salir de la mansión, Isabel todavía oía el eco de aquel llanto, pero no podía imaginar que su llegada a esa casa estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría todo lo que esa familia creía sobre el estado de los gemelos. El primer día de trabajo de Isabel comenzó a las 6 de la mañana. Llegó a la mansión llevando sus productos de limpieza en una simple bolsa, decidida a hacer un buen trabajo. La gobernanta doña Celia, una mujer de 60 años que trabajaba para Rubén desde hacía más de 10, la recibió por la entrada de servicio. «Hija mía, eres demasiado joven para aguantar esta casa», comentó doña Celia, mientras la guiaba por los pasillos. «Hay muchas habitaciones y el señor es muy exigente con la limpieza». Isabel asintió, absorbiendo cada detalle de la distribución de la casa. «Estoy acostumbrada al trabajo duro, doña Celia, no se preocupe». Mientras guardaba los productos de limpieza en el armario de suministros, Isabel oyó pasos en el pasillo. Rubén bajaba las escaleras, ya vestido para el trabajo con el teléfono pegado a la oreja. Discutía cifras y estrategias comerciales. Le hizo un breve gesto con la cabeza y se dirigió a su despacho. Fue entonces cuando oyó de nuevo el mismo llanto triste del día anterior. Esta vez, sin embargo, estaba más cerca. Isabel siguió prudentemente el sonido hasta encontrarse en el salón del segundo piso. Por la puerta entreabierta pudo ver a los niños sentados en sillones demasiado grandes para ellos. Miguel y Gabriel eran idénticos, con el pelo castaño claro y rostros angelicales marcados por una profunda tristeza. Se balanceaban hacia adelante y hacia atrás en un movimiento repetitivo que Isabel reconoció de inmediato. Su hermano hacía lo mismo cuando estaba ansioso o contrariado. La niñera de uniforme y de unos 50 años estaba sentada al otro lado de la habitación consultando su teléfono. «Dejad de llorar», dijo sin levantar la vista. «Sabéis de sobra que no os sirve de nada». Isabel sintió una oleada de indignación. Esos niños necesitaban estímulo, afecto, atención y compasión. Volvió a sus tareas, pero no lograba concentrarse en la limpieza. Con cada sollozo que venía del piso de arriba, su corazón se encogía un poco más. Hacia las 10 de la mañana, Rubén se fue a una reunión de negocios. La niñera aprovechó para ir a la cocina a tomar un tentempié, dejando a los gemelos solos en la habitación. Isabel sabía que estaba desobedeciendo una orden directa, pero no pudo evitarlo. Subió silenciosamente las escaleras, llevando en la mano un pulverizador de limpiacristales. Cuando entró en la habitación, los niños dejaron de llorar de inmediato, sintiendo la presencia de otra persona. «Hola, pequeños», dijo Isabel con voz suave y melodiosa. «Soy Isabel. He venido a dejar vuestra casa brillante y perfumada». Miguel giró la cabeza hacia la voz. «¿Quién eres? ¿Dónde está tita Marcia?» «Tita Marcia ha ido a tomar un tentempié y yo estoy aquí para limpiar para vosotros». Isabel se acercó lentamente. «¿Queréis ayudarme? Tengo algo muy chulo». Gabriel se movió en su sillón, mostrando curiosidad por primera vez. «¿Qué es?» Isabel apretó varias veces el pulverizador, creando un sonido refrescante y rítmico. Inmediatamente los dos niños sonrieron. La primera sonrisa real en meses. El sonido era diferente, nuevo e interesante. «Psh», repetía esta vez con un ritmo musical.
Es mi varita mágica que deja las ventanas transparentes como el cristal. Para su sorpresa, Gabriel intentó repetir el sonido. Psh. Miguel se echó a reír. Una risa sincera y auténtica que resonó en la habitación como una melodía. Yo también quiero intentarlo. Isabel pasó los siguientes 15 minutos inventando sencillos juegos sonoros. Golpeaba el pulverizador sobre la mesa, a diferentes ritmos hacía sonidos con una esponja sobre el cristal, componía melodías improvisadas. Los gemelos participaban activamente riendo e intentando reproducir los ritmos. Fue entonces cuando notó algo inusual. Cuando producía sonidos en el lado derecho de la habitación, Miguel giraba la cabeza en esa dirección con precisión. Cuando pasaba a la izquierda, Gabriel seguía perfectamente el movimiento. No solo oían los sonidos, localizaban su posición en el espacio con una precisión asombrosa. La niñera volvió y se quedó de piedra al ver la escena. Los dos niños estaban de pie moviéndose por la habitación y riendo mientras seguían los sonidos que Isabel creaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marcia con la boca abierta. Estamos ayudando a tita Isabel a limpiar, respondió Miguel alegremente. Isabel volvió rápidamente a su tarea oficial, pero su corazón latía con fuerza. Había algo muy extraño en el estado de esos niños. Mostraban una agilidad y una reactividad sensorial que no correspondían en absoluto al diagnóstico de ceguera total. Mientras terminaba de limpiar el piso de arriba, un sentimiento crecía en ella. Tenía que saber más sobre el caso de los gemelos. Y antes de nada, quiero agradeceros a todos los que estáis siguiendo esta increíble historia. Vuestros comentarios y vuestro apoyo significan mucho para mí, y es lo que me motiva a seguir trayéndoos historias que tocan el corazón. Muchas gracias. Cuando Rubén volvió esa noche y escuchó por primera vez en años risas provenientes de la habitación de los niños, se detuvo en la escalera completamente perplejo. Pero lo que Isabel había descubierto sobre los gemelos apenas comenzaba a revelarse. A la mañana siguiente Isabel llegó más temprano de lo habitual. Había pasado toda la noche buscando en Internet sobre el tema de la ceguera infantil, comparando síntomas y comportamientos. Algo no encajaba en el estado de los gemelos, y estaba decidida a descubrir qué era. Rubén ya se había ido a trabajar cuando ella llegó. La niñera Marcia aún no estaba, lo que le dio a Isabel la oportunidad ideal para observar a los niños en su estado natural. Subió discretamente las escaleras y encontró a Miguel y Gabriel todavía dormidos en sus camas. La habitación estaba adaptada para personas con discapacidad visual. Todas las esquinas de los muebles estaban protegidas con acolchados blandos. No había objetos sueltos que pudieran causar heridas, y el suelo siempre estaba impecablemente limpio. Pero Isabel notó algo particular. Las cortinas siempre estaban cerradas, manteniendo la habitación en penumbra. Cuando los niños se despertaron, los saludó afectuosamente. «Buenos días, pequeños». «¿Has vuelto, tita?», Isabel gritó Gabriel alegremente. «Claro que he vuelto. Prometí que jugaríamos otra vez, ¿no?». Se acercó a la ventana. «¿Y si abro las cortinas para que entre el aire fresco?». «No», gritó Miguel asustado. «No se puede abrir. El doctor dijo que no». Isabel se detuvo de inmediato. «¿Por qué, cariño?». «Porque nos hace daño en los ojos», explicó Gabriel, repitiendo lo que claramente había oído muchas veces. «La luz es mala para los que no ven». Esta información perturbó profundamente a Isabel. En su experiencia con su hermano y otros niños con deficiencia visual, la luz natural nunca había sido un problema. Al contrario, muchos niños con visión residual se beneficiaban de una exposición controlada a la luz. «¿Y si abro solo un poquito?», sugirió suavemente. «Solo un poquito para no molestar». Los niños se tensaron, pero no se opusieron.
Isabel abrió una pequeña rendija en las cortinas, dejando entrar un fino rayo de sol en la habitación. Para su sorpresa, Miguel y Gabriel giraron inmediatamente la cabeza hacia la luz. ¿Habéis notado que he abierto la cortina?, preguntó fingiendo hablar de manera casual. Es diferente, dijo Miguel perplejo. Más luminoso, quizás, añadió Gabriel frunciendo el ceño. Algo ha cambiado. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Se suponía que los niños con ceguera total no percibían los cambios de luminosidad con tal precisión. Decidió hacer una prueba más específica. Vamos a jugar a un juego nuevo. Voy a hacer una sombra con mi mano en la pared y me diréis, ¿sentís alguna diferencia? Se colocó entre la ventana y los niños, creando una sombra que bloqueaba parcialmente la luz que les llegaba. Inmediatamente los dos reaccionaron. «Ahora está más oscuro», exclamó Gabriel. «Como si alguien hubiera pasado por delante de algo», añadió Miguel. Isabel apenas podía contener su emoción. Esos niños no eran completamente ciegos. Tenían al menos la capacidad de distinguir la luz y la sombra, algo que podía desarrollarse con los estímulos adecuados. Durante el resto de la mañana realizó pruebas ocultas. Resultó que los gemelos sabían distinguir una habitación luminosa de una oscura, notaban el movimiento de objetos voluminosos cerca de ellos, e incluso mostraban preferencia por ciertas direcciones donde se encontraban las fuentes de luz. Cuando Marcia llegó y encontró a Isabel jugando con los niños, no estaba visiblemente contenta. «Señorita Isabel, el señor Rubén dejó claro que su trabajo es la limpieza. Estos niños tienen una rutina especial que no debe ser alterada». «Por supuesto, le pido disculpas», respondió Isabel diplomáticamente. Parecían un poco aburridos, pero por dentro hervía de indignación. Era evidente que nadie había probado correctamente las capacidades visuales de estos niños. Peor aún, parecía que los mantenían deliberadamente en la oscuridad, tanto literal como figuradamente. Durante el almuerzo, Isabel aprovechó un momento en que Marcia había salido a comer y se dirigió al despacho de Rubén. Sabía que estaba cruzando los límites, pero necesitaba ver los informes médicos de los gemelos. Sobre el escritorio encontró una gruesa carpeta etiquetada Miguel y Gabriel, historial médico. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos. Decenas de informes de diferentes especialistas confirmaban todos el mismo diagnóstico: ceguera cortical bilateral congénita total. Pero algo llamó su atención. El primer informe, fechado cuando los niños solo tenían 3 meses, mencionaba una posible percepción residual de la luz que requería investigaciones más profundas. Sin embargo, todos los informes posteriores ignoraban por completo esta observación. Isabel fotografió discretamente algunas páginas con su teléfono y volvió a colocar todo en su sitio. Sus pensamientos bullían de suposiciones. ¿Y si los gemelos no eran completamente ciegos? ¿Y si tenían un potencial visual que simplemente se estaba descuidando? Cuando Rubén regresó esa noche, Isabel tomó una decisión que lo cambiaría todo. Lo esperaba en el vestíbulo, decidida a comunicarle directamente sus descubrimientos. Pero no podía imaginar que esa conversación revelaría una verdad mucho más oscura sobre el estado real de los niños y las verdaderas intenciones de los médicos que los trataban. Isabel estaba de pie en el vestíbulo principal, ensayando mentalmente cómo abordar un tema tan delicado. Cuando él entró, hablando por teléfono sobre una fusión de empresas, esperó pacientemente a que terminara su conversación. «Isabel, ¿ha pasado algo?», preguntó Rubén, notando su expresión seria. «Señor Mendoza, tengo que hablarle de Miguel y Gabriel. Es muy importante». Él suspiró, visiblemente poco dispuesto a discutir de nuevo los problemas relacionados con los niños. Si se trata de un comportamiento inapropiado, puede hablarlo directamente con Marcia. Ella es la responsable.
No es eso, lo interrumpió suavemente Isabel. Se trata de su vista. El rostro de Rubén se cerró de inmediato. Isabel, fui claro desde el primer día. No debe meterse. Por favor, escúcheme solo 2 minutos, insistió ella. Sabe que perdí un hermano con deficiencia visual. Tengo experiencia en este campo. Rubén dudó, pero le hizo un gesto para que continuara. Miguel y Gabriel no son completamente ciegos. Tienen percepción de la luz y la sombra. Son capaces de notar el movimiento y reaccionan a estímulos visuales básicos. Isabel hablaba rápido, temiendo ser interrumpida. Hoy mismo he realizado algunas pruebas sencillas y han reaccionado perfectamente. Eso es imposible, se opuso Rubén. Pero había más duda que certeza en su voz. 15 metroédicos especialistas han confirmado el diagnóstico. ¿Y si los médicos se equivocaron?, replicó Isabel. ¿O si la información no se transmitió correctamente? Inspiró profundamente. Señor Mendoza, con la estimulación adecuada, es posible que puedan desarrollar mucha más capacidad visual de lo que nadie imagina. Rubén permaneció en silencio un largo rato, digiriendo sus palabras. Quiere decir que he gastado millones de euros en los mejores especialistas del mundo y se equivocaron en el diagnóstico. Digo que quizás no exploraron todas las posibilidades, respondió prudentemente Isabel. A veces los padres conocen a sus hijos mejor que cualquier especialista. En ese momento, como si el propio universo orquestara la situación, los gemelos bajaron corriendo las escaleras. Marcia los seguía visiblemente irritada. Disculpe, señor Mendoza. Se escaparon de la habitación y dijeron que querían ver a tita Isabel. «¿Papá?», gritó Miguel corriendo hacia Rubén con tal precisión que todos se quedaron atónitos. Tita Isabel nos ha enseñado un juego nuevo. Es con las sombras y la luz. Gabriel se unió a su hermano. Hace sonidos diferentes y podemos saber dónde está. Es muy divertido. Rubén miró a Isabel, luego a sus hijos y de nuevo a Isabel. Por primera vez en muchos años, veía a los niños sinceramente animados y sonrientes. «¿Qué tipo de juego exactamente?», preguntó, agachándose para ponerse a su nivel. «Pone su mano delante de la ventana y notamos cuándo se hace más oscuro», explicó Miguel alegremente. «Y también golpea objetos en diferentes lugares e indicamos de dónde viene el sonido», añadió Gabriel. Isabel notó el cambio en el rostro de Rubén. La desconfianza dio paso a la curiosidad, y luego a lo que no había visto desde su llegada, la esperanza. «Muéstremelo», dijo Rubén suavemente a Isabel, casi en un susurro. Durante los siguientes 20 minutos, Isabel hizo una demostración informal de las capacidades de los gemelos. Organizó juegos de luz y sombra, pruebas de localización sonora y sencillos ejercicios de movimiento. En cada tarea, Miguel y Gabriel reaccionaban con entusiasmo y una precisión sorprendente. Marcia observaba la escena con la boca abierta. En 5 años, cuidándolos, nunca he visto a los niños tan vivos. Rubén estaba visiblemente emocionado. Cuando Gabriel logró seguir el movimiento de una linterna que Isabel manejaba, indicando con precisión la dirección de la luz, las lágrimas brotaron de los ojos del padre. «Esto significa que pueden, que son capaces». No pudo terminar la frase. «Significa que tienen potencial», dijo suavemente Isabel. «Un potencial muy grande, pero necesitan estímulos especiales, ejercicios apropiados y, sobre todo, la convicción de que pueden mejorar su capacidad». Gabriel se acercó a su padre y le tocó la cara sintiendo las lágrimas. «Papá, ¿por qué lloras?». Rubén abrazó fuertemente a sus 2 hijos. «Porque estoy feliz. Mis hijos, estoy muy feliz». Esa noche, cuando los niños se durmieron, Rubén invitó a Isabel a hablar en su despacho. «Has cambiado todo en solo 3 días. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta antes?».
A veces la gente solo ve lo que espera ver, respondió Isabel. Los médicos dieron un diagnóstico de ceguera total y dejaron de buscar. Las niñeras anteriores trataron a los niños como si fueran inválidos, pero los niños son increíbles. Siempre encuentran una manera de superar las limitaciones cuando reciben los estímulos adecuados. Rubén se levantó y se acercó a la ventana. Aceptaría ser contratada, no sé cómo llamarlo. Terapeuta educadora especial. Acepto, respondió Isabel. Sin dudar, pero con una condición. Haremos las cosas correctamente. Quiero que sean reevaluados por otros especialistas que sigan un programa de desarrollo visual estructurado y que se les trate como a niños normales que tienen el potencial de crecer. Cuando se dieron la mano sellando el acuerdo, ninguno de los dos sospechaba que el verdadero desafío no hacía más que empezar. Pero lo que pronto se revelaría sobre el pasado médico de los gemelos cambiaría por completo todo lo que creían saber de la situación. Una semana después del acuerdo entre Rubén e Isabel, la rutina de la mansión había cambiado por completo. Los pasillos, que antes solo hacían eco a la tristeza, ahora estaban llenos de risas y juegos. Isabel había desarrollado un programa estructurado de actividades sensoriales que estimulaban no solo la visión residual de los gemelos, sino también su confianza en sí mismos y su autonomía. Esa mañana de jueves había llegado con material especial, comprado con sus propios fondos linternas de colores objetos con diferentes texturas e incluso algunos juguetes adaptados para niños con discapacidad visual. Marcia había sido despedida e Isabel era ahora oficialmente la educadora principal de los niños. Buenos días, mis pequeños científicos, los saludó al entrar en la habitación. Hoy vamos a hacer experimentos con los colores. Miguel y Gabriel saltaron de la cama radiantes. En una sola semana su transformación había sido asombrosa. Caminaban con mucha más seguridad, sonreían constantemente y mostraban una curiosidad insaciable por todo lo que les rodeaba. Isabel había colgado cortinas más ligeras en su habitación, dejando que la luz natural entrara suavemente. Hoy planeaba ir más allá utilizando filtros de colores para ver si los niños podían distinguir diferentes tonos. Tita Isabel preguntó a Gabriel mientras ella disponía el material. ¿Por qué nunca hemos jugado a estos juegos antes? La pregunta inocente atravesó el corazón de Isabel. Porque a veces los adultos se olvidan de que los niños son capaces de cosas increíbles, cariño, respondió. Comenzó los ejercicios colocando los filtros de colores delante de una potente linterna. Ahora voy a hacer diferentes luces y me diréis, ¿sentís alguna diferencia? Cuando puso el filtro rojo, Gabriel frunció el ceño. Se siente más cálido. Interesante, murmuró Isabel. Luego cambió el filtro por el azul. Y ahora está más frío, respondió Miguel de inmediato. Es como si fuera otra cosa. Isabel apenas podía contener su emoción. Los niños distinguían los colores por la sensación de temperatura que crean las diferentes longitudes de onda. Era una señal irrefutable de que tenían una sensibilidad a la luz mucho más pronunciada de lo que los médicos habían supuesto. Fue en ese momento cuando Rubén regresó del trabajo más temprano de lo habitual, acompañado de un hombre que Isabel no conocía. Oyó voces fuertes abajo y decidió ir a ver. Esto es absolutamente inadmisible. La voz desconocida resonaba en el vestíbulo. No puede simplemente ignorar años de tratamiento especializado por las elucubraciones de una simple empleada del hogar. Isabel bajó discretamente las escaleras y vio a Rubén discutiendo con un hombre de traje caro, pelo canoso y gafas doradas. Por la carpeta médica que sostenía en la mano, adivinó que era uno de los especialistas que había tratado a los gemelos. Doctor Valdés, dijo Rubén con evidente irritación.
Mis hijos han mostrado más progreso en una semana que en 7 años de tratamiento. Necesito entender cómo es posible. El médico se rió con desprecio. Señor Mendoza, lo que ella está haciendo es particularmente peligroso. Dar falsas esperanzas a niños con ceguera cortical puede causar traumas psicológicos irreversibles. Fue en ese momento cuando el doctor Valdés notó la presencia de Isabel en la escalera. Su rostro se torció en una expresión de desdén. Supongo que usted es la responsable de todo este desorden. Soy Isabel Santos, educadora de los gemelos, respondió ella, con dignidad. Educadora. El médico hizo una mueca. Señor Mendoza, esta mujer no tiene ninguna cualificación médica. Está jugando con la salud de sus hijos. Rubén se interpuso entre ellos. Doctor Valdés, con todo el respeto que le debo en una semana, ella ha obtenido resultados que usted no ha conseguido en años. Quiero una segunda opinión médica. Una segunda opinión. El médico se puso visiblemente nervioso. Señor Mendoza, seamos francos. He coordinado un equipo de 5 especialistas internacionales. El diagnóstico es definitivo e incuestionable. En ese momento Miguel y Gabriel bajaron corriendo las escaleras buscando a Isabel. Al ver al doctor Valdés, se detuvieron de inmediato. Sus expresiones alegres fueron reemplazadas por el miedo. El doctor malo, susurró Gabriel, escondiéndose detrás de Isabel. Nos pincha los ojos con una luz fuerte, añadió Miguel, buscando también protección. Isabel sintió una oleada de rabia crecer en su interior. ¿Os acordáis del doctor Valdés? Decía que nunca veríamos, murmuró Gabriel, y que no debíamos jugar con la luz porque hace daño. El doctor Valdés parecía visiblemente incómodo. Los niños tienen recuerdos distorsionados. Es normal. No hay nada de normal en esto, estalló Rubén. Ustedes han traumatizado a mis hijos, los han convencido de que no eran capaces. Señor Mendoza, le ruego que sea razonable. El médico intentó recomponerse. Isabel dio un paso al frente. Su voz era firme y contenida. Sería razonable estudiar adecuadamente su capacidad visual. Sería razonable ofrecer estímulos adecuados en lugar de mantenerlos en la oscuridad. Sería razonable dar esperanza y no desesperación. El doctor Valdés cogió apresuradamente su carpeta. Señor Mendoza, cuando este experimento de salón fracase y sus hijos estén aún más decepcionados, no diga que no fue advertido. Después de que el médico se fuera, Rubén se arrodilló ante los gemelos. Chicos, ya no tenéis que tener miedo. Nadie os hará daño ni os dirá que no podéis mejorar. Miguel abrazó a su padre. Tita Isabel ha dicho que somos muy inteligentes y que podemos aprender muchas cosas. Y tiene razón, dijo Rubén, mirando a Isabel con profunda gratitud. Pero mientras la familia celebraba este momento de unidad, ninguno de ellos sospechaba que el doctor Valdés, en ese mismo instante, estaba llamando a sus influyentes colegas, decidido a sabotear el progreso de los gemelos. Sin embargo, ignoraba que Isabel ya había comenzado a investigar el pasado médico de los niños y estaba a punto de revelar una verdad que pondría en peligro su propia carrera y la de los otros médicos. En los días que siguieron a la visita del doctor Valdés, Isabel notó cambios inquietantes en el comportamiento de algunos empleados de la clínica donde los gemelos habían sido tratados. Empezaron a llegar extrañas llamadas telefónicas a la mansión cuestionando la terapia no convencional que se estaba aplicando, e incluso una trabajadora social se presentó para una visita de rutina que parecía de todo menos rutinaria. Decidida a proteger a Miguel y Gabriel, Isabel decidió profundizar en su historial médico. Había fotografiado algunos documentos del despacho de Rubén, pero necesitaba más información.
Fue entonces cuando decidió contactar a su antigua profesora de educación especial, la doctora Ana Beatriz, que trabajaba en el hospital clínico. Isabel querida la acogió calurosamente la doctora Ana Beatriz en su despacho. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Después de charlar un poco sobre sus vidas, Isabel le explicó la situación de los gemelos, mostrando videos que había grabado documentando su progreso. La doctora observaba atentamente. Sus cejas se levantaban cada vez más con cada ejemplo. Es increíble, murmuró la doctora Ana. Estos niños tienen claramente una visión residual significativa. ¿Quién fue el responsable del diagnóstico inicial? El rostro de la doctora se endureció de inmediato. Hernán Valdés. Isabel, tengo que contarte algo muy serio sobre ese hombre. Durante media hora, la doctora Ana relató casos que implicaban al doctor Valdés. Había un patrón alarmante. Niños con deficiencias visuales parciales eran diagnosticados como completamente ciegos. Se prescribían tratamientos inútiles y se persuadía a familias ricas para que gastaran fortunas en procedimientos que no servían para nada. Hace 3 años casi le retiramos. La licencia, explicó la doctora Ana, pero tiene poderosas conexiones políticas y logró tapar el asunto. Isabel, este hombre utiliza a niños vulnerables para enriquecerse. La sangre de Isabel se heló. Entonces Miguel y Gabriel han sido víctimas de una estratagema. Por lo que me has mostrado, no tengo ninguna duda. Nunca fueron completamente ciegos. Es muy probable que tengan una condición que con una estimulación adecuada desde la primera infancia podría haber mejorado considerablemente. La doctora Ana se ofreció a examinar gratuitamente a los gemelos utilizando equipos modernos que no existían 7 años antes. Si podemos demostrar que el diagnóstico inicial fue erróneo, no solo podremos ayudar a estos niños, sino también proteger a otras familias. Cuando Isabel regresó a casa, esa noche encontró a Rubén en su despacho. Hablaba por teléfono con alguien que visiblemente lo estaba enfadando. Le hizo una seña para que se sentara y esperara. Entiendo su preocupación, doctor Valdés, pero los resultados hablan por sí mismos, dijo Rubén con voz tensa. Mis hijos muestran un progreso asombroso. Isabel oyó la voz irritada del médico al otro lado de la línea, aunque no pudo distinguir las palabras. No, doctor, no tengo intención de interrumpir el tratamiento, continuó Rubén. Y sí, soy consciente de los riesgos que ha mencionado. Adiós. Colgó bruscamente. Este hombre me llama 3 veces al día, afirmando que estoy haciendo daño a los niños. Incluso ha amenazado con demandarte por ejercicio ilegal de la medicina. Señor Mendoza, dijo Isabel con calma, tengo que contarle lo que he averiguado hoy. Durante la siguiente hora, le expuso todo lo que había descubierto sobre el doctor Valdés. Le mostró las fotos de los documentos médicos que había tomado. Le explicó las incoherencias que había encontrado y le comunicó la oferta de la doctora Ana de reexaminar a los gemelos. Rubén escuchó todo en silencio. Su rostro se iba oscureciendo cada vez más. Cuando ella terminó, se levantó y se acercó a la ventana con los puños apretados. Quiere decir que durante 7 años he creído una mentira, que mis hijos podrían haber tenido una vida completamente diferente si hubiera puesto en duda el diagnóstico. No es su culpa, dijo suavemente Isabel. Usted confió en profesionales que deberían haber actuado con ética. La culpa es enteramente de ellos. En ese momento Miguel y Gabriel entraron corriendo en el despacho. Papá, Tita, Isabel, hemos conseguido ver la sombra de un pajarito en la ventana, exclamó Gabriel radiante. Era diminuto, pero lo hemos visto. Rubén se arrodilló y abrazó a sus hijos. Las lágrimas corrían por su rostro. Mis valientes hijos, papá, siente tanto no haber entendido.
antes de lo que erais capaces. No estés triste, papá, dijo Miguel secando las lágrimas del rostro de su padre. Ahora tenemos a tita Isabel y nos enseña cosas muy chulas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Rubén e Isabel elaboraron un plan. Iban a documentar meticulosamente todos los progresos de los gemelos, buscar otras opiniones médicas si era necesario, y emprender acciones legales contra los médicos que habían engañado a la familia. Isabel, dijo Rubén, mientras ella se disponía a marcharse, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros. No solo has devuelto la esperanza a mis hijos, les has devuelto su futuro. El futuro siempre estuvo ahí, señor Mendoza. Solo necesitaban la oportunidad adecuada para mostrarlo. Pero no sabía que el doctor Valdés tenía conexiones mucho más poderosas de lo que podía imaginar, y que la batalla por los gemelos no hacía más que empezar. La consulta con la doctora Ana Beatriz estaba prevista para el martes, pero el lunes anterior ocurrieron eventos inesperados que casi frustran todos los planes de Rubén e Isabel. Por la mañana, dos hombres que se presentaron como inspectores del Consejo General de Médicos se presentaron en la mansión. Declararon haber recibido una denuncia sobre una actividad médica ilegal supuestamente ejercida en el lugar. Isabel estaba en ese momento en el jardín con los gemelos, enseñándoles a distinguir las diferentes intensidades de la luz del sol que se filtraba a través del follaje de los árboles cuando la llamaron de urgencia al interior. Isabel, tienes que venir ahora mismo. Su voz delataba una evidente ansiedad. En el despacho, dos inspectores la esperaban, hombres serios de mediana edad, con carpetas e insignias oficiales. El más alto, que se presentó como el doctor Marcelo Fuentes, fue directo al grano. Señora Santos, hemos recibido una denuncia oficial, según la cual usted realiza procedimientos médicos sin la cualificación adecuada. Es un delito castigado con pena de prisión. Isabel mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Señor doctor, soy educadora infantil. No realizo ningún procedimiento médico, solo actividades educativas y lúdicas. El segundo inspector, el doctor Roberto Sanz, consultó su carpeta. Según el denunciante, usted promete curar la ceguera de dos niños con métodos no probados científicamente. ¿Quién ha presentado esta denuncia?, preguntó Rubén, aunque todos en la sala conocían la respuesta. Las denuncias son confidenciales, respondió el doctor Fuentes. Pero debemos evaluar la situación de los niños y determinar si están en peligro. En ese momento, Miguel y Gabriel entraron en el despacho buscando a Isabel. La presencia de los inspectores los perturbó visiblemente. Todavía asociaban a los hombres de traje con experiencias médicas traumáticas. Tita Isabel, susurró Gabriel acercándose a ella. ¿Quiénes son estos señores? El doctor Fuentes se agachó para ponerse al nivel de los niños. Hola chicos, somos médicos. Hemos venido a saber cómo os sentís. Miguel se escondió inmediatamente detrás de Isabel. No queremos más médicos. Hacen daño. El doctor Sanz tomó notas en su carpeta. Los niños muestran un trauma relacionado con el tratamiento médico. Es preocupante. Lo que es preocupante es que han sido traumatizados por médicos incompetentes, intervino Rubén, perdiendo la paciencia. El doctor Fuentes ignoró el comentario y se dirigió directamente a los gemelos. Chicos, ¿veis algo? Vemos la luz y las sombras, respondió Gabriel, y las formas grandes cuando están muy cerca. ¿Y cuándo empezasteis a ver eso?, preguntó el doctor Sanz, siguiendo visiblemente un guión. Siempre hemos visto, respondió Miguel, pero antes todos decían que no podíamos. La respuesta inocente del niño provocó un silencio incómodo en la sala. Los doctores Fuentes y Sanz intercambiaron miradas significativas. ¿Puedo consultar los antiguos informes médicos de los niños?,
preguntó el doctor Fuentes. Rubén dudó, pero finalmente entregó la carpeta médica. Durante 15 minutos, los inspectores estudiaron silenciosamente los documentos, tomando notas de vez en cuando o susurrando entre ellos. Finalmente el doctor Sanz levantó la cabeza. Señor Mendoza, estos informes indican una ceguera cortical total en ambos ojos. Si los niños realmente tienen percepción visual, aquí hay una grave discrepancia. Eso es precisamente lo que intentamos averiguar, dijo Isabel. Por eso hemos concertado una cita para los niños con la doctora Ana Beatriz del Hospital Clínico para una segunda opinión. El doctor Fuentes frunció el ceño. La doctora Ana Beatriz, conozco bien su trabajo. Es una especialista respetada en el campo de la oftalmología pediátrica. Y si ella confirma que los niños tienen capacidades visuales que han sido ignoradas, preguntó Rubén. Los dos inspectores intercambiaron una nueva mirada. El doctor Sanz cerró la carpeta. Señor Mendoza, seamos honestos con usted. Esta denuncia parece tener motivos dudosos. Los niños están manifiestamente bien cuidados, felices y muestran progresos. El doctor Fuentes añadió: recomendamos que continúe con la consulta para una segunda opinión y le aconsejamos, señor Mendoza, que lo documente todo meticulosamente. Si se ha emitido un diagnóstico inicial erróneo, es un asunto serio que podría requerir una investigación. Después de que los inspectores se fueran, Rubén e Isabel soltaron un suspiro de alivio. Pero la tensión aumentó aún más cuando recibieron el mismo día una llamada telefónica amenazante de un bufete de abogados que representaba al doctor Valdés, exigiendo que cesara inmediatamente todo tratamiento experimental en los niños. Están desesperados, señaló Isabel. Esto solo confirma que tenemos razón. En la cita con la doctora Ana Beatriz 2 días después, los resultados fueron aún más impresionantes de lo que habían imaginado. Utilizando equipos de última generación, descubrió que Miguel y Gabriel poseían aproximadamente un 30% de capacidad visual funcional suficiente para desarrollar habilidades significativas con el entrenamiento adecuado. Señor Mendoza, dijo seriamente la doctora Ana, estos niños han sido víctimas de una negligencia médica grave. Con una estimulación adecuada desde la primera infancia, podrían haber desarrollado capacidades visuales cercanas a la normalidad. El detallado informe técnico que redactó no solo confirmó las sospechas de Isabel, sino que también proporcionó pruebas irrefutables de que el diagnóstico inicial era completamente falso. Cuando regresaron a casa ese mismo día, Rubén tomó una decisión que lo cambiaría todo. Isabel, vamos a demandar a todos los médicos implicados en el diagnóstico inicial. Y vamos a hacer pública esta historia para que otras familias no pasen por lo que nosotros hemos pasado. Pero no sabía que el doctor Valdés tenía conexiones mucho más poderosas de lo que podía imaginar y que la lucha por la justicia sería mucho más peligrosa de lo que ninguno de ellos había previsto. 3 meses después de la cita, con la doctora Ana Beatriz, la vida en la mansión Mendoza había cambiado por completo. Miguel y Gabriel seguían sesiones regulares de estimulación visual, participaban en actividades físicas adaptadas y por primera vez en sus vidas jugaban como niños normales. Su progreso era tan impresionante que la doctora Ana decidió documentar los casos para su publicación en una revista médica internacional. Isabel se había convertido en mucho más que una simple educadora. Ahora formaba parte de la familia. Rubén le había confiado oficialmente el puesto de coordinadora del desarrollo especial de los gemelos, con un salario que le permitía cuidar de su propia madre y ayudar a otras familias de la comunidad. Esa mañana de viernes, mientras Isabel trabajaba con Miguel
en ejercicios de coordinación ojomano Gabriel entró corriendo desde el salón radiante de emoción. Tita Isabel, he visto un pájaro, he visto un pájaro de verdad. Isabel lo dejó todo y corrió con él a la ventana. Gabriel señaló un árbol en el jardín. En una rama baja, un pájaro estaba posado. «Es amarillo y negro», exclamó Gabriel, saltando de alegría. «Veo sus colores». Miguel se unió a la ventana. «Yo también lo veo. Es diminuto, pero se ve». Isabel abrazó a los dos niños. Lágrimas de alegría corrían por su rostro. Después de meses de intenso trabajo habían pasado de vivir en la oscuridad a ser capaces de distinguir colores y formas específicas. Rubén, que había vuelto a casa para almorzar, observaba la escena desde la puerta. «¿Qué está pasando aquí? Papá, hemos visto un pájaro de colores». Miguel corrió a abrazar a su padre, uno de verdad con colores. Rubén cogió a los niños en brazos. Su emoción era palpable. En los últimos meses se había convertido en un padre completamente diferente, presente, implicado e infinitamente orgulloso de los logros de sus hijos. Isabel dijo con la voz entrecortada: «Tengo que darte una noticia. El abogado ha llamado esta mañana. La demanda contra el doctor Valdés y la clínica ha sido admitida a trámite por el tribunal. Y eso no es todo. Otros 3 padres se han unido al caso. Parece que no éramos los únicos que habíamos sido engañados. La investigación iniciada por Rubén había revelado una trama mucho más amplia de lo que nadie podría haber imaginado. El doctor Valdés y 2 de sus colegas habían diagnosticado erróneamente a decenas de niños con deficiencias visuales más graves de lo que realmente eran. Exigían enormes sumas por tratamientos inútiles y mantenían a las familias en la desesperación, asegurando su dependencia. Y lo mejor de todo, continuó Rubén, la doctora Ana ha conseguido que acepten el artículo sobre el caso de los niños en el International Journal of Pediatric Ophthalmology. Vuestra historia ayudará a médicos de todo el mundo a diagnosticar y tratar correctamente casos similares. Ese día, mientras los gemelos dormitaban después del almuerzo de celebración, Rubén invitó a Isabel a una conversación privada en el jardín. Se sentaron en un banco bajo un gran árbol observando las mariposas que los niños ahora podían ver y nombrar. Isabel comenzó. Rubén, visiblemente nervioso: «Hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Has cambiado nuestras vidas por completo. Le has devuelto la vista a mis hijos. Has traído alegría, esperanza». Hizo una pausa buscando las palabras. «Señor Mendoza», comenzó Isabel, pero él la interrumpió suavemente. «Por favor, déjame terminar. Durante estos meses a tu lado, viendo tu dedicación, tu sabiduría, tu fuerza, me he enamorado no solo de la mujer extraordinaria que eres, sino también de la familia que nos hemos convertido juntos». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Ella también sentía algo por Rubén, pero siempre había mantenido una distancia profesional, respetando la complejidad de la situación. «Yo también siento algo especial por ti, Rubén», admitió pronunciando su nombre por primera vez. «Pero no quería que pensaras que tenía segundas intenciones». «Segundas intenciones». Rubén se rió suavemente. «Isabel ha salvado a mi familia. Cualquier intención tuya sería bienvenida». Permanecieron en silencio unos minutos, cogidos de la mano, dándose cuenta de la magnitud de todo lo que había sucedido. «Miguel, Gabriel». Unas voces resonaron desde la casa. «¿Dónde estáis?». Los gemelos corrieron al jardín buscándolos. Al ver a Rubén e Isabel, cogidos de la mano, Miguel frunció el ceño con curiosidad. «¿Estáis saliendo juntos?», preguntó con una franqueza típicamente infantil. Gabriel aplaudió. «¡Qué guay! Tita Isabel se va a quedar a vivir con nosotros para siempre». Rubén e Isabel se miraron y rieron.
¿Os gustaría eso?, preguntó Rubén. Sí, gritaron al unísono, saltando de alegría. Esa noche, al acostar a los niños, Gabriel hizo un comentario que conmovió profundamente a todos. Tita Isabel, gracias por enseñarnos a ver. ¿Y sabes qué fue aún más guay? ¿Qué, cariño?, preguntó Isabel. Él respondió, tú le enseñaste a papá a sonreír otra vez. Cuando salieron de la habitación de los niños, Rubén se volvió hacia Isabel. Entonces, ¿qué me dices? ¿Quieres formar parte oficialmente de esta loca familia nuestra? Sí, respondió ella, sellando sus palabras con un suave beso. Pero ninguno de los dos sospechaba que una última sorpresa les esperaba que haría su victoria aún más completa y emotiva. Unos meses más tarde, la finca Mendoza estaba decorada de forma especial no solo por la boda de Rubén e Isabel, que tendría lugar la semana siguiente, sino también por un logro aún más asombroso. Miguel y Gabriel habían conseguido desarrollar una visión funcional suficiente para ser matriculados en una escuela ordinaria, con adaptaciones mínimas. Sin embargo, la celebración de hoy tenía otra razón. El juicio contra el doctor Valdés y sus cómplices había concluido, resultando no solo en una compensación sustancial para todas las familias afectadas, sino también en la creación de un fondo para ayudar a niños con deficiencia visual a recibir un tratamiento adecuado. Tita Isabel, mira lo que he hecho. Miguel entró corriendo en el jardín, sosteniendo un dibujo de colores. Representaba a una familia de 4 personas bajo un sol radiante, claramente él, Gabriel, Rubén e Isabel. Gabriel lo siguió con su propio dibujo. He dibujado nuestra casa. Mira, se ven todas las ventanas. Isabel se arrodilló admirando los dibujos, todavía maravillada de ver cómo los niños podían capturar detalles visuales que les eran imposibles 6 meses antes. Mis artistas son magníficos. Rubén se acercó con una camisa informal y una sonrisa que se había vuelto permanente en su rostro. La doctora Ana acaba de llegar. Ha traído una sorpresa para los niños. Un pequeño grupo de invitados especiales se había reunido en el jardín. La doctora Ana Beatriz, doña Celia, convertida en la abuela adoptiva de los gemelos, algunos vecinos que habían seguido el viaje de la familia. Y sorprendentemente los doctores Fuentes y Sanz, los inspectores del Consejo General de Médicos, ahora aliados en la lucha por una práctica médica ética. Miguel Gabriel llamó a la doctora Ana. Venid, aquí tengo algo muy especial que mostraros. Abrió una caja y sacó 2 medallas de oro. Estas medallas son otorgadas por la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica. Sois honrados como embajadores de la superación, mostrando al mundo entero que nunca hay que abandonar los sueños. Los niños radiaban de alegría tocando delicadamente las medallas y admirando su brillo al sol. Y eso no es todo, continuó la doctora Ana. El artículo sobre vuestro caso ha sido publicado en 5 países. Médicos de todo el mundo están aprendiendo de vuestra historia para ayudar a otros niños. El doctor Fuentes intervino. Gracias a vuestro trabajo, hemos establecido un nuevo protocolo en el Consejo General de Médicos. A partir de ahora, cada diagnóstico de ceguera infantil debe ser confirmado por al menos 3 especialistas independientes y las familias tienen derecho a una segunda opinión sin ninguna sanción. Rubén abrazó a Isabel por la cintura. Has transformado una tragedia personal en esperanza para miles de otras familias. Mientras todos celebraban en el jardín, Gabriel tiró de la falda de Isabel. Tita Isabel, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro, cariño. Cuando viniste aquí, ¿sabías que podrías ayudarnos a ver? Isabel sonrió, recordando el primer día en la finca, cuando había oído los llantos desesperados de los niños.
¿Sabes lo que sí sabía Gabriel? Sabía que erais niños especiales que necesitaban una oportunidad. Y a veces cuando se da una oportunidad a las personas adecuadas, ocurren milagros. Miguel se unió a la conversación. Y ahora, somos una familia de verdad. Sí, la familia más especial del mundo, confirmó Rubén abrazándolos a todos. Doña Celia se acercó con una tarta de chocolate gigante. ¿Quién dijo que hoy no era ocasión para celebrar? Los niños corrieron hacia la mesa seguidos por los adultos. Mientras todos cantaban una canción improvisada en honor a la celebración, Isabel observaba la escena con lágrimas de alegría en los ojos. ¿Quién habría pensado que una simple empleada del hogar de las afueras podría no solo cambiar la vida de dos niños, sino también inspirar un cambio en todo un sistema médico? ¿Quién podría haber imaginado que un amor verdadero podría nacer en medio de una lucha por la justicia? ¿En qué piensa? Susurró Rubén a su oído. Pienso que a veces las personas llegan a nuestras vidas en el momento en que más las necesitamos, respondió ella. Y que el amor tiene el poder de curar mucho más que los ojos. Gabriel, con la boca llena de chocolate, gritó desde el otro extremo del jardín. Tita Isabel, mira, veo todas las estrellas de la tarta. Ella rió hacia los niños, porque ahora sabía una verdad fundamental. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz esperando ser encontrada. A veces esa luz llega a través de las manos de quienes menos esperamos, transformando no solo vidas individuales, sino iluminando el camino para que otros puedan encontrar su propia luz. Años más tarde, cuando Miguel y Gabriel se convirtieron en jóvenes abogados especializados en los derechos de las personas con discapacidad, siempre contaban la misma historia. Todo comenzó cuando una valiente empleada del hogar se negó a aceptar que éramos menos capaces de lo que realmente éramos. No solo nos enseñó a ver con nuestros ojos, sino que también nos mostró las infinitas posibilidades que existen en cada uno de nosotros. Isabel siguió siendo quien siempre había sido, una mujer sencilla, que creía en el poder transformador del amor, la dedicación y la negativa a aceptar las limitaciones impuestas por los demás. La única diferencia era que ahora el mundo entero conocía su nombre, y cientos de familias se habían beneficiado de su valentía para cuestionar lo imposible. La finca Mendoza continuó siendo una casa llena de risas, descubrimientos y amor. Pero más importante aún, se convirtió en el símbolo de que los milagros ocurren cuando personas especiales se encuentran en el momento adecuado, listas para luchar juntas contra todos los obstáculos que intentan oscurecer la luz de la esperanza. ¿Y tú qué piensas de esta increíble transformación? ¿Te ha ocurrido alguna vez que alguien especial cambiara por completo tu perspectiva de la vida? Dinos en los comentarios si esta historia ha tocado tu corazón. Dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias que te conmoverán. Y no olvides activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Hola a todos. Me encantaría saber desde qué ciudad o país me están escuchando hoy. Déjenmelo en los comentarios, me hace mucha ilusión leerlos. Y sobre la historia que acaban de escuchar, ¿qué les pareció? ¿Cuál fue la parte que más les conmovió o les hizo pensar? Me interesa mucho conocer su opinión. Donde quiera que se encuentren, espero de todo corazón que estén bien, con salud y en paz. Les mando un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos. Por último, estoy seguro de que muchos de ustedes también tienen historias increíbles. Si tienen alguna que quieran compartir, anímense a contarla aquí abajo. Este espacio es de todos y para todos. Estoy deseando leer sus relatos.